Hola, Hola hola. queridos amigos de Modo Vida, bienvenidos a un nuevo episodio de Ciclo Biblia. Esta vez vamos a estar abriendo un nuevo libro, el libro de Samuel, que originalmente era un solo libro, pero nosotros vemos en nuestras Biblias que hay dos partes. Vamos a comenzar con Primera de Samuel. Y en este episodio, el número 36, vamos a tocar los primeros 7 capítulos, donde vamos a ver el surgimiento del profeta Samuel, que también es, digamos, el último caudillo que Dios levanta en su pueblo. El anterior sería Sansón, que lo vimos en el Ciclo Biblia, episodio 33. Después el libro de Jueces cierra con la historia de dos levitas, que en realidad esas historias las podríamos ubicar al principio, incluso antes del primer caudillo que vimos en el libro de Jueces, que fue Otoniel. Y el título que le vamos a colocar a esta reflexión de estos primeros 7 capítulos es, como pudieron ver, Amuleto de la Suerte. Antes de entrar a ver en profundidad lo que fuimos leyendo en estos 7 capítulos, como es costumbre, vamos a orar y pedir que Dios y su Espíritu Santo nos ayuden a poder comprender correctamente su palabra. Señor, que estás en los cielos, muchísimas gracias de nuevo por la Biblia, por la posibilidad y la libertad que tenemos de poder escudriñarla para poder conocerte mejor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a poder comprender las historias en estos 7 capítulos, poder entender cómo tu amor siempre estuvo guiando a este pueblo, como también hoy en día nos guía a nosotros, y preparando también el camino para que podamos encontrarte, podamos acercarnos a ti. Acompáñanos en este episodio. En tu sagrado nombre. Amén. Amén. Bueno, el libro de Samuel comienza relatándonos la historia de una familia de la tribu de Efraín, de una familia donde el esposo era Elcana, o sea, el padre de la familia era Elcana, y tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina sí tenía hijos de Elcana y Ana era estéril, dice la Biblia que tenía cerrada la matriz, no podía tener hijos. Probablemente, justamente porque Ana no podía darle hijos, él toma a una segunda esposa. Sí, es una de las razones por las que solían tener más esposas que una sola, porque la descendencia era sumamente importante. Así es que Ana, bueno, afligida por esto de no poder darle hijos a su esposo, va a clamar a Dios. Al tabernáculo. Sí. Una vez al año, esta familia solía ir a este lugar y ella en esta ocasión se sintió tan apenada que derramó su alma en súplica, lloró ante la presencia de Dios. Y ahí estaba Elí, el sumo sacerdote, y vio a Ana que estaba, digamos, en una actitud distinta a la habitual en las mujeres. Parecía como que balbuceaba cosas. Así que va y la reta, podríamos decir. La reprende. Sí, andate hasta que se te pase la borrachera. Pensó que estaba ebria. A lo que Ana le responde, no, realmente estoy clamando, derramando mi alma a Dios, pidiéndole justamente que lo pueda bendecir con un hijo. Ella ahí hace un pacto con Dios. Si le concedía tener un hijo varón, lo iba a dedicar al servicio a Dios. Ni bien lo destete, lo iba a llevar al santuario. Y no le iba a cortar el pelo. No, iba a ser un nazareo, digamos, iba a cumplir con esa norma del nazareato. Como lo vimos con Sansón. Sí, en el capítulo número 2 vemos que, bueno, esto se cumple y Ana alaba a Dios. Hay un cántico muy bonito, muy lindo. Muy bonito. De ahí saco mi versículo favorito de la semana, tiro ahí un dato. Adelanto. Sí, y una vez que lo desteta a Samuel, lo lleva al santuario y lo entrega, digamos, al servicio a Dios. Así que muy pequeñito, Samuel estuvo ahí para ayudar en lo que era el tabernáculo. Sí, a todo esto dijimos que Elí era el sumo sacerdote y oficiaban también en el santuario sus 2 hijos, que eran Ofni y Fines. No tenemos que confundir este Fines con el hijo de Eleazar, que había sido el sumo sacerdote anterior. Tiene un nombre muy parecido, pero no es la misma persona. Y se calcula que Elí era descendiente de Itamar. Recordemos que la familia de Aarón iba a tener a cargo el sumo sacerdocio. Aarón tuvo 4 hijos, 2 habían muerto por presentar fuego extraño, quedaron 2, Eleazar y Itamar. Comenzó, la historia bíblica nos lleva a entender que el sumo sacerdocio quedó en lo que era el linaje de Eleazar, y ahí está Fines que vos mencionabas. Que era el hijo de Eleazar. Pero acá vemos a Elí, que era descendiente de Itamar. Probablemente ahí se cambia la línea de los sumos sacerdotes. El linaje, podríamos decir, de los sumos sacerdotes. Después de que no esté más Elí,
se calcula que iba a seguir como heredero de lo que era el sumo sacerdocio, uno de sus hijos. Así es. Y bueno, los dos hijos, Ofni y Fines, deshonran lo que es el servicio en el tabernáculo. Ya estaban oficiando como sacerdotes. Y hacían, digamos, mal uso de las ofrendas que llegaban al tabernáculo. Podríamos decir que tenían dos grandes pecados. Uno era robar de las ofrendas que la gente traía para ofrecer a Dios. Recordemos que las leyes eran quemar, cocer la carne, y una parte era para los sacerdotes. Ellos pedían incluso a la fuerza que le den carne antes de que la grasa fuera quemada en el altar. Y el segundo gran pecado que se menciona era la fornicación. Ya habíamos escuchado en otros pasajes que había mujeres que también servían en el tabernáculo. A la entrada del tabernáculo. Ellos mencionan la palabra que fornicaban con estas mujeres. Así que esos eran los dos grandes pecados que a la vista de todo el pueblo cometían los dos hijos de Elí. Entonces, obviamente, bajo estos pecados visibles, Dios no podía quedar en silencio. Él envía a un profeta que les da una profecía a Elí y le dice, en cuanto no reprendes a tus hijos, porque estás haciendo como... La vista gorda, podríamos decir. Eso era lo que quería decir. Tus hijos van a terminar siendo juzgados, van a morir el mismo día a causa de los pecados que están cometiendo en mi templo, en mi casa, con mis ofrendas. Y bueno, obviamente Elí, ante esto, se ve que no hizo mucho, no tomó cartas en el asunto. Se ve que no era un padre que reprendía a sus hijos. Me causó gracia porque él rapidito le reprende a Ana. Sí. Cuando estaba en el santuario. Supuestamente ebria. Pero sus hijos también en el mismo lugar hacían cosas. Y no se menciona que él reprendía a sus hijos, sino lo contrario. Dios le estaba reclamando a Elí que no reprendía a sus hijos. Y obviamente los juicios de Dios iban a llegar. Y este capítulo menciona algo muy lindo que dice que el joven Samuel ya ministraba en el santuario frente a Jehová, en la presencia de Jehová, vestido con un efod de lino, que la mamá le llevaba todos los años uno nuevo, porque bueno, el niño Samuel iba creciendo, tanto en estatura como en gracia para con Dios y los hombres. Y también es muy bonito, muy lindo, que dice este capítulo que Ana, que era estéril, tuvo 5 hijos más. Tuvo 3 hijos varones y 2 hijas mujeres. Después de Samuel, digamos, tuvo 5 más, perdón. Sí. El capítulo número 3 nos menciona la parte quizá más conocida o más contada o más relatada. Más que nada historia para niños. Sí, de la historia de Samuel, que es cuando Samuel, durmiendo, escucha que lo llaman. Y bueno, la única persona que por ahí estaba cerca era el sumo sacerdote, que era Elí, entonces dice, Elí me debe estar llamando. Va Elí y le dice, ¿me llamaste? No, yo no te llamé, andas a dormir. Bueno, y eso ocurre 3 veces. Y a la tercera vez, Elí dice, o sea, como que ahí Elí cae en cuenta, es Dios que le está hablando a Samuel. La próxima vez que escuches que alguien te llama, decile, heme aquí, tu siervo oye, habla que tu siervo oye. Bueno, y eso es lo que ocurrió, y Dios se le revela a Samuel en esta primera vez, dice, es la primera vez que Samuel escucha la voz de Dios, que le es revelado, y era justamente una profecía no muy agradable para la vida de Elí ni para sus hijos. Le vuelve a comunicar a Samuel que no iba a poder seguir la línea del sacerdocio en la familia de Elí. Y acá es donde empieza un periodo de la historia en la que el pueblo no tuvo más, a causa de todo esto que estamos contando, sumo sacerdote que dirigiera. Entonces acá es donde estamos diciendo, ¿no?, que se levanta Samuel. No es que Samuel pasó a ser el sumo sacerdote o el reemplazo de Elí, sino que directamente no hubo un sumo sacerdote oficiando. Si bien Samuel pudo oficiar algunas cosas que por ahí eran propias de un sumo sacerdote, cumplir el rol, digamos, en algunas situaciones. En algunas cosas no hubo más un sumo sacerdote. Bueno, y al final del capítulo número 3 cuenta que al día siguiente Elí se le acerca a Samuel y le dice, bueno, ¿qué fue lo que Dios te dijo? Te ruego que me lo digas. Y Samuel, me lo imagino con mucho dolor, le cuenta. No quería saber nada de contarle porque no era algo lindo. Pero bueno, se lo cuenta y termina el capítulo diciendo que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de sus palabras. Bueno, y el versículo siguiente dice, y todo Israel desde Dan hasta Berseba, o sea, todo,
conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. O sea, sabía quién lo había enviado y que realmente era fiel. En los siguientes 3 capítulos, el 4, el 5 y el 6, se menciona la disputa o una batalla que tienen con los filisteos. Que Israel... ya venían batallando con los filisteos. Recordemos que Sansón no pudo traer paz, sino que él pudo, digamos, una paz completa no pudo mantener traer. una lucha, un enfrentamiento por 20 años, fue caudillo por 20 años, pero no llegó a vencer definitivamente a los filisteos, por eso es que no hubo un periodo de paz, como hubo con otros caudillos. Exactamente, entonces acá se relata esa batalla, Israel pierde la batalla y piensa en lo Y de que ahí viene. viene el título. Exactamente, piensa en, ¿por qué no llevamos el arca del pacto al frente de batalla? Así Dios nos acompaña. Que el arca del pacto era un objeto muy sagrado. Sí, sumamente. Que solamente podía estar en presencia del arca el sumo sacerdote una vez al año, que tenía que ser envuelto primero antes de poder manipularlo cuando lo trasladaban. Eso era cuando estaban viajando por el desierto. Que había personas no pasaba. destinadas a hacerlo también. No era cualquiera que iba a lo agarraba. Era todo muy sagrado lo que rodeaba el arca, o sea, el uso del arca, la manipulación del arca y el trabajo en el servicio en el santuario con el arca también era exclusivo de una sola persona, el sumo sacerdote. Bueno, resulta que en este caso Ofni y Fines, los hijos de Elí, toman el arca y la llevan al frente de batalla. El pueblo de Israel festeja, grita y dice que tiembla la tierra de la algarabía que había porque decían, listo, ya tenemos el arca, ya ganamos, tenemos el amuleto de la suerte. Frente a esto los filisteos, se asustan porque sabían de lo que era capaz Dios, porque ya conocían la historia, pero dicen, vamos a pelear con más valor, o sea, no podemos perder acá. Y efectivamente los filisteos vencen al pueblo de Israel, mueren los 2 hijos de Elí en la batalla y toman prisionera o como botín de guerra al arca del pacto. O sea, los filisteos se llevan el arca. Un mensajero vuelve al pueblo con esta triste noticia. Llega a oídos de Elí esto, de que sus 2 hijos habían muerto y de que el arca del pacto había sido secuestrada por los filisteos. Y al recibir esta noticia, Elí, que dice la Biblia tenía 98 años, ya era bastante anciano, se cae de espalda y se desnuca. O sea, muere el mismo día que sus hijos, básicamente. Ahí se está cumpliendo la profecía, los 2 hijos mueren el mismo día, Elí también muere y justo su nuera, o sea, la esposa de uno de sus hijos, estaba embarazada y dice que también al recibir la noticia comienza con el trabajo de parto y ahí dice que el niño se va a llamar Icabod, que significa la gloria de Dios se ha ido. Y acabó. La historia de los sacerdotes en la familia de Elí. Y ahí pasamos así al capítulo número 5 y 6, que el arca es llevada al templo del dios Dagón y es puesta, digamos, en el mismo lugar, podríamos decir, el mismo salón que Dagón. Acontece que luego de una noche, al día siguiente, la estatua del dios Dagón amanece caída boca abajo, a los pies, podríamos decir, del arca. La levantan. La ponen en su lugar, acá no pasó nada. Y al otro día aparece caída, pero ahora ya rota. Con las manos. Sin manos. Y cabeza. Sí, exactamente. Entonces ahí dicen, ¿es realmente el arca lo que está haciendo esto? Creemos que sí. Vamos a... Y no fue solo eso. También empezó a haber plaga de tumores y de ratas en el pueblo donde estaba el arca. Así que ahí decidieron, llevarla a otro lugar. La llevan a otro lugar y y la plaga iba acompañando los lugares donde iba el arca. A 3 ciudades llegó. Sí, plaga de tumores y de ratas. Murió mucha gente en ese periodo. Sí, y hubo mucho miedo y mucho temor porque conocían lo que era capaz de hacer el Dios de Israel. Después de aproximadamente 6 meses, 6-7 meses, consultan a sus sabios y dicen, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? O sea, esto lo está destruyendo. Y ahí los sabios dicen, vamos a hacer una cosa. Para descartar que no sea coincidencia, que justo tenemos esto de los tumores y las ratas, y que en realidad no sea el arca, vamos a enviar el arca de vuelta a los israelitas. No solo el arca, también vamos a llevar ofrendas de reconciliación. Y ellos tienen la idea particular de hacer tumores, figuras de tumores de oro y ratas de oro. 5, porque eran 5 los reyes filisteos, para mandarlos junto con el arca. Y la forma en la que la iban a mandar era lo que iba, digamos, a descartar que sea azar o que realmente sea el poder de Dios efectuando estos juicios sobre los filisteos.
Lo pusieron en una carreta Una carreta nueva. con vacas. Sí, 2 vacas que hayan tenido un ternerito hace Claro, poco, estaban con cría. que estén dando de mamar. Nunca habían llevado una carreta. Jamás se les había puesto un yugo encima. Y bueno, estas 2 vacas iban a estar atadas a esta carreta nueva. A los terneritos le iban a llevar a un establo. Claro, separar Sí, de totalmente. sus nenes. Y ellas iban a tener que llevar el arca hasta Israel. Sí, a un pueblo Obviamente- específico, o sea, y solitas, nadie las iba a guiar. Obviamente esto, si se daba, si realmente el mensaje llegaba a su destinatario, digamos, era algo sobrenatural. Sí, algo extraordinario. Entonces sí, Dios estaba guiando todo esto, porque la vaca naturalmente iba a escuchar el llanto de sus terneros, no sabía para dónde ir, Ujú. iba a tener que arrastrar una carreta que supongo que habrá sido pesada también. Y habrán sido 2 vacas, o sea, al no haber llevado nunca un yugo, no estaban acostumbradas a tirar de nada. Y menos juntas, Ujú. a la par, en la misma dirección. Y es interesante que el capítulo de la Biblia menciona que fueron derechitos, sin dudar, sin mirar a los costados, fueron Obviamente, mugiendo hacia la ciudad había que... espías filisteos que iban Ujú. controlando este movimiento. Llega a Bet-Semes, un pueblo israelita. que recibe el arca y ocurre algo acá también. El pueblo también es juzgado porque trata al arca con irreverencia. Muchos miraron hacia adentro del arca, digamos, y demás. Obviamente murieron. También hubo muerte, sí, porque era un objeto sagrado, como ya sabíamos. Ya sabemos, digamos, no lo podía tratar ni manipular cualquiera. Bueno, entonces recordemos, el servicio en el tabernáculo se pervirtió. Sí. No había más sumo sacerdote. Entonces el arca debía ser puesta en un lugar seguro y se designa la casa de un hombre que era justo y era muy honrado, que era Abinadab. Y también designan como protector del arca al hijo de Abinadab, que se llamaba Eleazar. Eleazar. Y ahí es donde va a permanecer el arca hasta cuando vamos a los capítulos siguientes, nos vamos a dar cuenta, pero adelantando, cuando David decide llevar el arca al templo que él va a restaurar en el futuro. Como dijimos, el pueblo estaba totalmente pervertido, la adoración estaba totalmente pervertida, adoraban ídolos, el pueblo de Israel, ¿no? Y bueno, Samuel llama al arrepentimiento a todo el pueblo, llama a que derriben y rompan y tiren todos sus ídolos, el pueblo le hace caso. Que vuelvan a Dios, que se arrepientan. Ujú. El pueblo, gracias a Dios, lo hace, y así es como Samuel juzga a Israel con justicia, dice la Biblia, durante toda su vida. Ujú. Y así es como terminamos por ahí con los capítulos que correspondían al ciclo Biblia de esta semana. 36. Ujú. ¿Qué podemos aprender entonces sobre el carácter de Dios a partir de esta lectura? En primer lugar, que Dios es justo y que no acepta la corrupción, como ocurría con Elí y con sus hijos. Dios va a juzgar la Ujú. corrupción, tanto fuera como dentro de su iglesia, sabemos eso. También aprendemos que Dios levanta líderes, aunque sea en tiempos totalmente oscuros y de idolatría, como vimos que el pueblo de Israel estaba sumido en idolatría. Dios tenía un remanente todavía dentro Sí. de su pueblo, ya lo vimos con el libro de Jueces. Siempre se va a encargar Dios de que haya alguien encargado de llevar, digamos, la antorcha de su palabra al Ujú. frente del pueblo. En este caso, como personaje principal tenemos a Samuel. Ujú. Y también vemos que Dios escucha y responde a los corazones sinceros. Tenemos al principio del capítulo al corazón de Ana clamando a Dios por un milagro, y también al pueblo que al final de este ciclo Biblia se arrepiente y vuelve a Dios realmente. Por eso el título. Dios no espera que nosotros tengamos una fe o una vida espiritual de amuleto, de tenerla a Dios para cuando necesitamos de su ayuda, sino que Él espera nuestro corazón y nuestro arrepentimiento sincero, nuestra entrega de corazón a Él. Y si estamos lejos, que podamos ir a Él en arrepentimiento. Sí. Y con eso estamos ya bajo la protección de Dios. No necesitamos ningún amuleto. No necesitamos tampoco considerar que por tener o hacer ciertas cosas vamos a tener el favor de Dios, como conocíamos, recordando el personaje anterior, Micaías. Ujú. Así que Dios no es un amuleto de la suerte para que a nosotros nos vaya bien cuando nosotros queremos. Dios espera que nosotros seamos sus amigos y que nos entreguemos a Él diariamente y que obviamente cumplamos sus propósitos en nuestra vida día a día. Hablando de eso, ¿qué aplicación tenemos para nuestra vida espiritual?
que el liderazgo espiritual debe reflejar sin duda, sin ningún lugar a duda, el carácter de Dios. No puede estar metido entre medio parte de nuestra voluntad, sino que tiene que ser el 100% consagrado a Dios. Fíjense lo importante que es el testimonio que damos, que es una tarea súper difícil y una responsabilidad muy grande. Porque fíjense que el pueblo se daba cuenta de lo que hacían los hijos de Eli. No había forma de ocultarlo, por más líderes y por más ropa sacerdotal que tengan, el pueblo se daba cuenta del verdadero carácter de estos hombres. Lo mismo con Samuel. Aunque Samuel era un niño chiquitito ahí ayudando en el santuario, en el tabernáculo, hijo de una señora ya que era estéril, el pueblo se daba cuenta. Iba viendo que este niño que crecía era fiel a Dios. Sí, también justamente con esto aprendemos que podemos ser instrumentos de Dios aunque estemos en medio de una decadencia espiritual y moral. O sea, van Aunque a ver... parezca que todo está perdido. Exactamente. Dios tiene su remanente. Podemos ser nosotros esa lucecita chiquitita que marque la diferencia. Sí, hay que escuchar a Dios, así como lo hizo Samuel. A veces nos tiene que llamar 2 o 3 veces hasta que nos demos cuenta que es Él el que nos está hablando, pero tenemos que responder y de manera sincera y completa volcarnos a escucharlo, básicamente. Y no necesitamos ser personas experimentadas ni personas con mucha edad, porque puede incluso usar a un niño. O sea, hasta los niños pueden ser instrumentos de Dios para poder ser esa luz que lleve su mensaje. Y también aprendemos que el arrepentimiento sincero abre el camino a la restauración. No es suficiente con mantener la costumbre, el rito, de, no porque mi familia se hace así o que en la iglesia se hace así, no. Tiene que ser sincero. Lo que hacemos tiene que ser sincero y volcado completamente nuestra voluntad y nuestro ser a Dios. Cuando nosotros estamos conectados a la vida, cuando estamos conectados a la corriente eléctrica, sí, cuando estamos adquiriendo siempre de Dios el mensaje de Dios, el amor de Dios, obviamente nosotros vamos a poder difundir eso y vamos a poder también actuar en consecuencia. La conducta cristiana en realidad va a hablar por sí sola. No vamos a salir a inventar cosas como Micaía, me estoy acordando otra vez, sino que vamos a hacer lo que es correcto, porque vamos a estar recurriendo a la fuente original. Y no debemos corromper con nuestros deseos ese mensaje que baja de la fuente original, como los hijos de Eli, básicamente. No debemos corromper la palabra de Dios con nuestros deseos. Ahora sí, ¿cuál es tu versículo favorito de esta semana? Es también del canto de Ana. ¿Sí? ¿Cuál? Pero menciona primero el tuyo mientras A ver, ahí ya te digo, lo tengo marcadito acá. Bueno, mi versículo favorito de esta semana está en 1 Samuel 2:6. Ay, no. Tengo 2, si querés puedo decir el siguiente. El 6. Dice, el Señor hace morir y hace vivir. Él hace descender al Seol y hace subir. Lo poderoso que es Dios. Y Ana lo sabía, porque ese primer hijo que tuvo, esa vida que pudo engendrar Ana, sabía que venía de Dios y no de otro lugar. Bueno, voy a mencionar el 9, pero de verdad, si no lo leyeron todavía, vayan al capítulo 2 y vean el canto de Ana porque es exquisito. El 9 dice, Él cuida los pasos de sus fieles, pero los malvados mueren en la oscuridad porque nadie triunfa por la fuerza. Sí, mi versión dice, nadie triunfa por su propia fuerza. Así que, como Dios es el que da y el que quita, es de Él de quien necesitamos para poder triunfar. No depende todo de nosotros. Aprendamos. Tenemos a un Dios superpoderoso. Ana lo sabía. Sí. Nosotros también debemos aprender a depender de ese Dios todopoderoso. Y no de los amuletos. Gracias por habernos acompañado hasta acá en este ciclo Biblia. Esperamos que puedan continuar leyendo los capítulos que siguen porque es linda la historia. Pasan cosas tristes, pero los aprendizajes son riquísimos. Se viene el personaje de Saúl, así que vayamos a leer la historia de él. Sí, siguientes capítulos. Nos vemos en el siguiente ciclo Biblia. Chau, chau.